Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué hubo, compadrito? ¿Cómo vas? Bien, bien, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? ¿Cómo sigue? Bien, profe, ahí vamos poco a poco. Ponga pues la cámara para verle los ojos. Me toca, aquí me va a ver con gafas oscuras. No, está bien. ¿Y todo salió bien? Espéreme un segundito, Andrés, dejo una conferencia aquí en la que me están invitando, la dejo ahí y seguimos. Deme 30 segundos, ¿vale? Mientras prende la cámara. ¿Me copiaste ese? Hola, gringo. Sí, profe. Deme un segundito. Segundo. Ok. Listo. Listo, hola, Andrés. Aquí estoy, profe. ¿Qué le dijeron? ¿Cuántos días? ¿5? 5, sí, profe. Esta mañana ya se me termina la incapacidad. Ujú. Ah, bueno, o sea que le contaron lo del partido entonces. Sí. Bueno, muy bien. Eh, de lo que teníamos pendiente de tareas ahí que recuerda que teníamos. Igual usted no va a hacer nada sino va a opinar ahorita de unos artículos que debieron desarrollar los muchachos con respecto a, política monetaria, política fiscal, ¿cierto? Esa Ok, sería profe. como la primera estructura. Entonces, para que lo tengamos ahí en mente. Listo, sí, sí. Listo. Hola, Fabi. No, profe. ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Ya enciendo la cámara. Muy bien. Fabi, ahí te puse para compartir. Coloca tu artículo para que Andrés nos hable al respecto, nos vaya dando su opinión. ¿Vale? Ah, listo, profe. Le empiezo a leer, profe. Colombia ¿Cuál es el título? Colombia Colombia se se prepara. prepara para subir impuestos. Este artículo es de abril del 2021, profe. Creo, espérenme, miro. Esto lo aquí abajo. Sí, 7 de abril del 2021. Antes de leerlo, o sea, mejor dicho, no lo leas, cuéntanos qué dice eso. Es básicamente, profe, pues todo lo relacionado con la pandemia, pues ya con la reactivación económica y pues cómo se vio afectado como tal pues Colombia, basado pues el tema por la pandemia. Pues ahí habla como tal de algunos insumos que subió, pues aumentaron el valor. eh, pues ya básicamente es como eso, profe. Como también el tema de los huevos, como lo que estamos hablando en clases anteriores. Cuando me habla de insumos, ¿se refiere a la materia prima? Eh, no, alimentos, perdón, alimentos. Mm, bueno, el país busca cubrir el hueco fiscal que dejó el gasto derivado de la pandemia con la que se encamina a hacer la primera reforma tributaria post-pandemia en Latinoamérica. Bueno, listo.
¿Cuántas hojas son? 2. Léalas pues a velocidad del rayo para darnos un contexto. Bueno, profe. Listo, dice, bueno, Colombia se prepara para subir impuestos. El país busca cubrir el hueco fiscal que dejó el gasto derivado de la pandemia, con la que se encamina hacia la primera reforma tributaria post pandemia en Latinoamérica. Sí. El azúcar, la sal, el chocolate y el café han sido el tema de conversación en Colombia estos días ante temores de que una reforma fiscal impulsada por el presidente Iván Duque encarezca estos y otros bienes. La propuesta todavía no se ha presentado ni ha enviado al Congreso, ni se ha enviado al Congreso, pero las recomendaciones hechas por una comisión de expertos han estado en el escritorio de las autoridades desde el mes pasado y los colombianos especulan desde ya sobre cómo afectará en sus bolsillos la nueva legislación. Colombia, la cuarta economía más grande de América Latina, sufrió en 2020 una caída del 6,8%, la más profunda desde que se tiene registro, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DAN. El gobierno tomó una decisión al principio de la pandemia de ordenar estrictos confinamientos y hacer transferencias económicas directas a familias necesitadas, gastando el equivalente al 5,7% por ciento de su Producto Interno. En apoyos, aumento un poquitico esto. Estamos acá. En apoyos, préstamos y garantías, de acuerdo con un reporte publicado por el Fondo Monetario Internacional esta semana. Esto aumentó su deuda. Esto aumentó su deuda. En 2021, el gobierno estima que la deuda que proporciona, perdón, que la deuda como proporción del PIB alcanzará 64,8% y aún con una reforma tributaria que le permitirá al gobierno recaudar más ingresos, el nivel de deuda no bajará significativamente hasta el 2031. Se espera que el gobierno envíe al Congreso su propuesta en los próximos días. Si la reforma pasa, Colombia se convertiría en el primer país en Latinoamérica en subir impuestos para cubrir el hueco fiscal que dejó la pandemia de la COVID-19. México puede ser el siguiente. El gobierno quiere aumentar la recaudación de impuestos en 15 billones de pesos, cerca de 1,5% del PIB. Para lograrlo, un comité de expertos propuso 12 medidas específicas, entre las que descartan ampliar la base de contribuyentes, ya que casi la mitad de la economía es informal. Perseguir la evasión fiscal, eliminar algunos beneficios que asuman casi 17 billones de pesos en impuestos y simplificar el sistema tributario de manera que sea más fácil pagar impuestos y le cueste menos al Estado administrar los recursos. Los expertos han propuesto también eliminar algunas excepciones al impuesto al valor del IVA, agregado al IVA, lo que tiene a muchos colombianos preocupados sobre cuáles productos básicos subirán de precio. La controversia en torno al precio del azúcar, la sal, el chocolate y el café ha sido tal que el presidente Duque abordó el tema el miércoles en un programa de televisión matutino y aseguró que los precios de estos bienes no subirán. Abro comillas, voy a decirlo de una forma también muy diafama. Estos 4 productos se van a mantener tal como están hoy, cierro comillas, aseguró el mandatario. Para un segundo ahí, Fabi, pues creo que estamos, Andrés, Laura no prende su cámara, y Fabián, pero no entiendo cómo un presidente puede llegar a generar tamaña característica cuando esto es una empresa privada, ¿ya? Él puede propender a hablar con los dueños de los ingenios, pero no puede decir el azúcar no va a subir, o si no sería una dictadura, ¿listo? Muy bien, solo ese aclarando lo que el personaje este puede decir dentro de un artículo, pero no es una realidad. La Constitución de hecho se lo prohíbe. ¿Listo? Muy bien, dale pues. Listo. Abro comillas. Esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda, tal como están haciendo hoy. Los que tienen de esos 4, los que tengan IVA 0, se mantendrán en IVA 0 y los que tengan IVA 5 se mantendrán en IVA 5, tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento.
La administración de Duque se refiere a la reforma como agenda de transformación social sostenible y ha asegurado que entrará en vigor en 2022. En la entrevista del miércoles, Duque argumentó que es necesario subir impuestos para proteger a las poblaciones más vulnerables y los más afectados por la pandemia. Muchas personas dicen que, pero, muchas personas dicen que este no es el momento de hacer una reforma tributaria, dijo Duque. Yo creo que tenemos que ser claros. No es un concepto solamente de carácter fiscal. Aquí lo que estamos buscando es mantener los programas sociales que se necesitan para proteger a los más vulnerables en medio de la pandemia y estabilizar las finanzas públicas. ¿Cuándo se siente el gran efecto en materia de recaudo? En el 2023, cuando yo ya ¿Cuándo no se estoy. siente el gran efecto en materia de recaudo? Ah, ok, listo. En 2023, cuando yo ya no soy el presidente de la República, y lo digo porque esta no es una reforma para mí, es una reforma para que el país tenga esa protección de los más vulnerables y estabilice sus finanzas públicas de manera estructural. Agregó los programas sociales ampliados y creados durante la pandemia seguirán este año. Agregó el mandatario al mismo tiempo que el gobierno debe congelar por lo menos entre 5 y 10 años con la contratación de nómina y adquisición de los bienes y servicios, lo cual ahorraría el 1% del PIB. En entrevista con el país, bueno, el gerente general del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar, defendió que la aprobación de ese paquete de reformas fiscales va a ser muy importante para mantener la confianza que tradicionalmente ha existido sobre la economía colombiana. La deuda soberana de Colombia sufrió un deterioro en su calificación en abril del año pasado, cuando los precios del petróleo exportado por el país cayeron en los mercados internacionales y a raíz del incremento del gasto del gobierno por la pandemia. Hoy retiene lo codiciado grado de inversión, el cual mantiene los costos de financiamiento relativamente bajos, pero no debe pasar una reforma que aumente la recaudación y la calificación. Bueno, la recaudación, la calificación está en juego. Será necesario volver a la regla fiscal que fue suspendida en 2020 y 2021 debido a a la severidad de la contracción económica para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda y aumentar la credibilidad del marco de la regla fiscal, dijo la calificadora Fitch Ratings, bueno, en su reporte más reciente. Eso es una empresa calificadora de riesgo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la calificación AAA, AA menos? Estas entidades son las que generan ese tipo de calificación y las que generan un escenario como de riesgo. ¿Listo? Esa sería como como esa estructura, como esa idea de esas calificadoras. Listo, profe. En su reporte más reciente, sin embargo, un proceso de consolidación fiscal creíble no es el único factor clave que ayudaría a estabilizar la calificación. Un retorno a un crecimiento económico sostenido por encima del 3% también será clave. Colombia tiene un historial de aprobación de reformas tributarias después de un shock económico, así como un largo historial de políticas macroeconómicas prudentes y consistentes, apuntó Fitch. Una mayor popularidad del presidente Iván Duque a través de la crisis del coronavirus podría ayudar al gobierno a aprobar reformas difíciles en el Congreso hasta mediados del 2021. Sin embargo, un ciclo electoral en 2022 que incluye elecciones del Congreso y una primaria presidencial en marzo y mayo de 2022 respectivamente, podría limitar el tiempo para aprobar reformas importantes antes de que la campaña comience, comience en serio en los últimos 3 meses del 2021. Listo. Pero entonces miremos una característica. Antes que empiecen los últimos 3 meses de 2021, ¿en qué año estamos? 2021. ¿Y en qué mes estamos? Ya en el... Perfecto, ya vamos para noviembre, o sea, ya entramos en el último trimestre, o sea que esto puede llegar, no sé si a ser un toque, no tanto obsoleto, pero puede llegar a ser una estructura. Devuelve el título, por favor. Y empecemos a generarle valor. Colombia se prepara para un incremento en los impuestos. Entonces, ¿cuál sería no hablemos de agentes y variables, sino hablemos de la estructura de su análisis? Eh, pues yo creo que ya se puede opinar como tal de este tema, profe, porque como eso fue cuando empezó lo de la reforma tributaria, que por Muy eso hubo bien, protestas y demás. muy bien. Creo que como tal, bueno, puedo nombrar presidente y todo, ¿sí? ¿Me importa? Sí, 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 dele. Bueno, Ataque al que en quiera. realidad, profe, pues a mi concepto esto es como
como vendarle los ojos a la gente, ¿sí? Porque en realidad eso no es que vaya a ayudar tampoco a las personas más vulnerables por subir un impuesto, Ujú. que fue lo que prácticamente a la gente pues enfureció por la reforma tributaria supuestamente, como lo que él dice que es para ayuda cuando se sabe que en realidad no va a ser para una ayuda. Ok. Entonces, pues como tal es eso, profe, pues no, no sé qué más mencionarle respecto al tema. Andrés, ¿qué Bueno, opinas? ya, Pero igual deja el título para que ellos se vayan dando como un así igual contexto. estaba leyendo aquí qué más Muy voy a bien. decir, pero pues, Uy, profe, esto sí que tiene tema. Sí, es que Claro. termina siendo complejo y realmente difícil, y más cuando viene un tema electoral, ¿vale? Pero vote a ver lo que se le ocurra. No vamos a solucionar nada, no vamos a elegir el presidente. Le dieron ya personería jurídica a la Colombia Humana de Petro, entonces ya arrancó esta vaina en firme para todos. ¿Listo? Dale pues. Esto, pues, todo va ligado al tema político, ¿no? Sí, Entonces, cualquier decisión que se tome ahorita o cualquier eh, salida que quiera buscar con el país tan polarizado que está, nada va a gustar digamos, al otro bando, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se haga va a ser absurda, va a ser mala. Yo creo que cuando se dio el tema de la pandemia y sale el señor Carrasquilla con su reforma tributaria, lo hizo mal. muy bien. O sea, la reforma tributaria, como usted dice, sí se requiere. Lo que pasa es que estuvo mal planteada y creo que fue en el momento menos propicio. De pronto hubiera sido planteada en esta época donde ya por lo menos hay mucha gente vacunada, ya se hay una reactivación un poco más, se ha reactivado un poco más la economía, creo que hubiera sido más aceptada Claro, y claro. menos agresiva. Lo que pasa es que cuando le quiere dar duro a la clase media, que era, según lo que yo veía, era como la más damnificada, ni siquiera la clase baja, ni la clase alta, sino era la clase media la que más iba a sufrir, que es la que más, como la que más hay, por lo menos hablándolo en Bogotá. El estrato medio es como el que más predomina. ¿Qué número, Entonces, qué número sería ese estrato medio? el estrato medio está entre 3 y 4. Bien. Ahora, puede llegar a sonar tonto lo que voy a decir, Andrés, eso no existe, pero cabe esa realidad que en el estrato 2 hay estrato 2 bajo, 2 medio y 2 alto. ¿Sí? Las mismas características en los demás estratos. Entonces, eso tiene una connotación compleja frente a esa reforma tributaria que decía el Soquetín ahora mago en el Banco de la República o asesor del Banco de la República. Muy bien, sigue. Entonces, definitivamente sí se necesita porque pues con toda la inversión que se hizo para la pandemia el país está sin plata. Eh, pero yo creo que también los recursos pueden salir de otros lados. En el gobierno se despilfarra mucha plata, hacían nomás las cuentas con los planes de celulares de los senadores, los magistrados, son miles de millones, que eso ayudaría muchísimo. Las primas extra que les dan, ellos ganan un sueldo y aparte de eso, los viáticos, las primas, todo, la escolta que les ponen, todo eso es un montón de plata en la cual se podría, digamos que reducir y ayudar Es que los a, 35 millones no alcanzan para la gasolina, imagínense. Los 35 o exactamente, 37 millones no alcanzan para el tiquete en vuelo comercial, sino tiene que ser en primera clase. Los 35 millones no alcanzan para pagar los 60.000 pesos mensuales de telefonía ilimitada. y Muy bien. aparte de eso, viene un paro que lo que hizo fue, eh, peleaban porque ciertos productos de la canasta familiar iban a quedar con IVA, digamos que hasta Muy ahí bien. está, es digamos una pelea justa, pero resulta que con el paro todo quedó caro y no quedó ni siquiera con IVA. Hubiera sido mejor que hubiera quedado con IVA porque por lo menos el impuesto se aprovecha. No, la carne quedó cara, los huevos quedaron caros y no volvieron a bajar de precio. Entonces quedó caro, no quedó con impuesto, o sea que no se hizo nada y sí se destruyó media ciudad, El medio Transmilenio. 28 de este mes viene el primer día de sin IVA, ¿cierto? Y hacían un ejercicio donde un televisor podía quedar, un ejercicio de un televisor de 1.380.000, ¿cierto? Con IVA.
Si le quitan el IVA, seguramente los comerciantes van a seguir vendiéndole en 1.380.000 y lo que dice Andrés es absolutamente claro, ese impuesto no se va a aprovechar. Que porque las importaciones, que porque no había contenedores, que por eso van a llegar más caros los televisores, los computadores, la ropa deportiva, y ya colocaron unos montos. Entonces, usted quiere ir a comprar un televisor de 4 millones de pesos, ese tiene IVA. Si el televisor está en 2.800.000, ese no. Entonces ya empezaron como a bloquear. Claramente la medida es para darle soporte a los estratos 0, 1, 2, 3 y los 4 que quieran comprar bajo esas características. Pero el que quiera comprar un televisor de 3 millones, pues páguelo con IVA. El que quiera comprar más de 192.000, creo que es el tema de en artículos escolares, ¿cierto? Ya tiene que pagarlo con IVA. No entiendo por qué los montos, pero hay una claridad importante ahí. Muy bien, Andrés, continúa. Entonces, pues yo sí considero que debe haber una reforma, pero pues mejor hecha, eh, no tan dura como la que proponían. Y sí se necesita, es que definitivamente en todos los videos que nos han mostrado, incluso la vez pasada, creo que era el profesor Amit que nos mostraba un video de economistas o expertos españoles, Muy no bien. sé, alguno me ayuda ahí si estoy errado, donde decían que definitivamente sí se necesita una reforma. No es un tema político, es un tema económico, netamente económico, donde sí se necesita una reforma tributaria porque hay que inyectarle. Lo que pasa es que ahí viene, entonces es otro tema que hemos tocado, que de, como hay tanta corrupción, pues entonces cualquier IVA que uno pague es un IVA perdido porque no lo invierten como debería, cualquier impuesto que se pague no lo invierten Eso, como eso, eso, debería. eso tiene una estructura, Andrés, tiene toda la razón. Reforma tributaria, como le hemos venido hablando, y creo que cuando nos conocimos la primera vez, les dije abiertamente, reforma debe haber, estructuralmente debe haber. ¿Cuál es el problema? Que el 70, el 75% se lo lleva el mantenimiento del Estado, ¿cierto? Es un Estado eh, retrógrado, es un Estado con poca celeridad, es un Estado con mucha burocracia, es un Estado que tiene muchísimas personas que trabajan en esa estructura. Lo que pasa es que eso es por orden constitucional. Pero reitero, si esta empresa que se llama Colombia, y obviamente eliminemos el tema constitucional, pero nosotros colocamos el presidente de la vivienda de Bancolombia, yo le aseguro que en la primera semana despide a la mitad de la gente. Colombia puede funcionar con la mitad de los funcionarios que tiene, específicamente en el Congreso. ¿Para qué tener todo ese poconón de gente? ¿Cierto? Empezamos ya a darle ya unas normas y una estructura real y racional. El que se pase un semáforo en amarillo tiene multa. El que cojan robando, pues no sé si harán más cárceles, pero simplemente vuelve un Estado altamente productivo. ¿Listo? Porque no va a entender. Obviamente ese personaje va a cobrar una comisión, porque lo que quiere es ganar plata. Entonces aquí viene un contexto complejo. No se ha podido entender que el escenario público, hablando de la política, debe tener una estructura natural. A usted le están pagando y con ese sueldo debería bastar, pero se están buscando muchas más cosas, de acuerdo, como dice Andrés, con un tema de corrupción. No implica que todo el dinero de los impuestos se vaya en corrupción. Lo que pasa es que esa es la percepción que tiene la gente frente a eso. ¿Listo? Continúa, viejo. Muy bien. No, profe, pues creo que hasta ahí ya llega mi intervención. Muy bien. Laura. Hola, Lisette. Hola, Laura. Hola, profe, buenas Muy noches. buenas tardes. Buenas noches. Hablen pues del artículo. Mm, yo pienso que ahorita sacan este artículo por lo que hemos tocado en las anteriores clases, profe. Ahorita Colombia se va a activar económicamente, pues debido a que son los últimos meses y como su merced decía, la gente está aburrida en su casa y va a querer salir, entonces pues yo creo que van a aprovechar eso de que, de que las personas no van a estar en casa en su encierro estresados,
sino van a buscar como la manera de salir y entonces por ahí van a tratar de entrar con esto de los impuestos. Obvio tiene que haber reforma, obvio tiene que bueno, sí, todo lo que mi compañero Andrés ya dijo, pero me voy más como por ese lado, que lo están metiendo ahorita, por lo que ahorita la gente va a estar como desesperada y dispersa y no le va a prestar como mucha atención. Como cuando salieron a decir que tú mandan una reforma cuando todo el mundo está encerrado en su casa y preocupado, pues porque no hay, no hay trabajo, no hay algo estable, entonces pues me voy como por ese lado más, no sé si estoy bien. Bien, pero agrégale más, por ahí vamos bien. ¿Qué más puede ocurrir ahí? Pero bueno, sí. Eche carreta, carreta coherente. No sé qué más decir. ¿Para qué más sirven los impuestos? Ayúdelas, Lauras. Profe, para recaudar pues los fondos y cubrir deudas. ¿Para qué? Muy bien. Cubrir deudas. Para cubrir deudas. ¿Como cuál es la mía? Yo debo la tarjeta de crédito. No, ahorita esto de cuando se dieron los subsidios, Sí. yo creo que de ahí salían los impuestos. Muy bien. Del dinero de los impuestos salen los subsidios. Es al revés. Muy bien. Laura Vázquez. Profe, pues las deudas del Estado y también bueno, las deudas del Estado y algunas construcciones que se hagan. Perfecto. Pero las deudas del Estado, ¿cuáles son? También Deuda pagarle al gobierno, externa, pagarle a la policía. mantenimiento del Estado. Muy bien. Listo. Esa sería la idea. Pero no hablemos de deudas del Estado porque tenemos que darle como un contexto a todo eso. Muy bien. Fabi, entonces, ¿cuál Señor. sería entonces una solución frente a que Colombia se prepara para incrementar sus impuestos? Ahorrar más, ¿Cómo? eh, teniendo una buena educación financiera. Eh, Esa la sacó de la manga, sí, muy bien. ¿Y qué más? eh, no, profe, no sé, pues em, como que saber manejar los ingresos, igual que la educación financiera. em, yo creo que todos tendríamos, absolutamente todos, Sí, tendríamos que apretarnos el bolsillo bastante, porque pues sí, como dice Andrés, pues sí, la reforma tributaria sí es justa y necesaria, pero pues no todos lo ven en ese concepto porque no todos tienen como los mismos ingresos ujú, que puede tener un estrato 4 5 6. ¿Sí? Lo veo por ese lado. ok, muy bien. Tengamos en cuenta que las enfermedades no tienen estrato, ¿no? De pronto la facilidad económica, no solo por el estrato, sino por el empleado, porque acuérdese que hemos hablado que en el estrato 5 hay desempleados como en el estrato 1 los hay. Cabe la posibilidad que la propensión en los estratos 2 y 1 y 0, pues la probabilidad de empleo sea más compleja, ¿listo? Pero cáncer le da al del estrato 9 como al del estrato 0. El COVID, seguramente si no se cuidan, pues va a pasar exactamente lo mismo. Entonces son como las características que se pueden generar. ¿Listo? ¿Algún comentario adicional para este tema frente a la solución que no nos ha hecho Fabián? Ah, Pues que se mantenga una tasa de inflación baja y estable, pues así que se Mm, contribuya tanto para el trabajo de las personas y para los bienes de las mismas personas, a pesar de que va a haber, pues, se va a incrementar el IVA en algunos productos de la canasta familiar, sí. sería por ahí crear un acuerdo, pero como son empresas privadas, eso es lo que tiene un Bien, poquito de cambio. muy bien, pero ojo pues que impuesto a la canasta familiar no va a haber. Una manera de coayudar, acuérdese que la solución es cómo voy yo a ayudar o a solucionar o cómo me meto en la problemática expuesta en el artículo. Pues una opción es que pague mis impuestos y que propenda que los demás paguen sus impuestos. ¿Listo? Esa sería como una idea natural.
Otra intencionalidad es compremos colombiano, que ya lo hemos hablado, pero igual simplemente puede llegar a ser una racionalidad por lo que hablamos. Si el tarro de 1 kilo de maíz gringo vale 1.000 pesos y el colombiano vale 6.000, pues de pronto uno lo hace 1 o 2 veces, pero tampoco puede ser bobo si consume maíz permanentemente porque el costo pues no le va a dar. ¿Listo? Es simplemente tecnificar una cantidad de procesos que nos ayudan. Listo, Fabián. Muchas gracias. Laurita, ¿por qué no prende la cámara? Gracias. Profe, Señor. yo creo que también desde cada uno podemos empezar es con un tema de educación, aparte de la educación financiera que dice Fabián, que es saber cómo gasto, cómo Muy bien. invierto y demás. También es un tema de educación de enseñar de que debemos pagar los impuestos, de que no me debo colar el Transmilenio, lo que hablábamos la vez pasada, Muy de bien. ese tipo de cultura para incentivar a que, o sea, en otros países es sagrado pagar los impuestos y es sagrado que se tiene que utilizar en la educación, en infraestructura, en todo lo que... Entonces yo creo que desde nosotros mismos podemos empezar a tener esa cultura, esa sana educación de saber que debemos como ciudadanos cumplir con esas cosas. Porque en los paros uno se da cuenta que todo el mundo reclama sus derechos. Y es que mi derecho, y es que tengo derecho, y es que mi derecho. Pues resulta que es que nos dedicamos a exigir nuestros derechos, pero cuando nos tocan nuestros deberes, ahí sí nos hacemos los locos. Que Excelente. es lo que he Y visto. ante eso, Porque mucha... perdóname, te interrumpo un segundito, Andrés. Ante eso viene entonces una estructura. ¿Qué derechos cree que tiene usted? Cada uno piensa en un derecho, pero ¿qué derecho tiene usted, Andrés? Derecho a la salud. Perfecto, derecho a la salud. ¿Y usted está pagando una salud? Sí, sí, señor. Bien, me imagino entonces Pero que entonces, ese tema del ojo no fue, seguramente fue costoso y va a ser problemático y por allá veo a alguien que lo está cuidando, por allá atrás en el sofá, está muy bien y está escuchando la mentira que usted está diciendo, mentiras, pero la característica es que si lo maneja usted por una clínica privada le hubiera salido realmente costoso, ¿cierto? Eso salió con sí, sí, EPS y señor. viene una cantidad de características que pueden ayudar. Ahora, porque usted tiene el derecho a la salud y lo tiene, ¿listo? Pero la salud es para usted solamente. No, la salud es para todos los ciudadanos, para Constitucionalmente todos dice los que la ciudadanos. salud debe ser para todos los ciudadanos, ¿cierto? Sí, Entonces ahí viene sí, una señor. idea. Andrés es privilegiado, no debería ser, ¿cierto? Pero Andrés y todos los que están acá son unos privilegiados porque tienen acceso a una EPS, a una prepaga, no sé cómo será el manejo. Entonces por ese lado está bien, ¿cierto? Si no tuviéramos todos esos beneficios de la empresa, pues sería un poco complejo el tema. ¿Qué derecho tiene Lisette? A la educación. A la educación, muy bien. Entonces todos tienen derecho a la educación. Pero entonces el tema es, ¿todos tienen la potestad de entrar a la Javeriana, Ander, Rosario? No, por supuesto. ¿No? Por un tema económico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes niveles y valores de matrículas y eso. Entonces, simplemente, pues, está ocurriendo que el ICE tiene la oportunidad de hacerlo. Laura Vázquez. El derecho a la vida y el derecho al libre albedrío, aunque el de la educación es un derecho y es un servicio. Entonces, pues en Pero la es un derecho. Constitución está así, Sí, y pero un es un servicio. derecho. Perfecto. Entonces, bajo esa estructura es que se preste después el servicio. Entonces, el tema aquí se vuelve un poquito complejo cuando Laura nos habla del derecho a la vida, porque están matando a muchos de nuestros compatriotas por robarle un celular o 10.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó con ese derecho? Entonces, ahí es cuando empezamos a encontrar unas discrepancias que son complejas. Los policías tienen derecho a su nómina, sí, los congresistas también, perfecto, pero hay que medirlo porque es que esa plata sale del bolsillo de Fabián, bueno, de las Lauras por ahora no, y de Lisset tampoco, pero cuando empiezan a generar un desarrollo económico, pues van a tener que pagar impuestos, y de ahí es que salen esos valores. ¿Listo? Listo, muy bien. Lisset, tu artículo, a ver cómo nos va. Profe, Julie me comentó que no se puede conectar a la clase por cuestiones del trabajo. No, y no sé si por allá llovió, pero antes de empezar la clase cayó un diluvio Con que casi, granizo. sí, casi me comunico con Laura porque estaba molestando el internet, pero ya pasó, por lo menos aquí ya pasó. Laura, ¿y es que llovió y se dañó la cámara o sigue de visita? No, profe, estoy en otra casa. Por eso, sigue Y de visita. no tengo mi portátil. Sí. Muy bien.
Profe, yo encontré como muchos corticos. Entonces no lo puse en un Word. Le voy a compartir la Colócalo ahí sí en una. como entonces dice. Este también habla sobre lo de la pandemia, profe. Espérame un segundito. Dame un minuto, yo termino otra reunión que tengo aquí alterna. Un segundito. Listo, Flaca, dale pues. Fuerte golpe al crecimiento y recuperación gradual de la economía colombiana a mediano plazo. Pero también habla sobre la pandemia, profe. Listo. Entonces dice Eche el pues una impacto. carretica de lo que nos dice eso. ¿De qué trata el No, artículo? yo no quiero, no. Pues sí, un poquito sobre la pandemia, de cómo hubo una inflación. ¿Cuántas páginas son, Lisette? No, una. Entonces lea pues el artículo para que no hable, sino solo lo lea. Ve así en la emoción está, pero oye, se nota que hoy es viernes y no va a salir. No, Dele pues. no es eso. Estoy en mis cosas de chicas. Ok, Ok, entonces, relájese. el impacto de la pandemia puso a prueba el historial de Colombia de una gestión fiscal y macroeconómica prudente. Es que hay palabras muy de Técnicas. legislación que yo me pierdo. Entonces, bueno, yo sigo. La estrategia de metas de inflación del país y los niveles de inflación más bajos que sus pares regionales, en los que se registraron en 2020. Según cifras de la DAN, una inflación del 1,61%, la más baja de la historia estadística de la entidad. Su tipo de cambio flexible que brinda cierto margen de maniobra para absorber los choques externos y su política fiscal han contribuido a la confianza de los inversionistas en los últimos años y han proporcionado cierto grado de estabilidad macroeconómica. El gobierno respondió rápidamente a la pandemia con una serie de medidas de bloqueo y un paquete fiscal sustancial alrededor del 8% del Producto Interno Bruto para mitigar su impacto. Como resultado, suspendió la regla fiscal y el panorama fiscal a mediano plazo se deterioró significativamente. Esto supuso uno de los principales impulsadores de la pérdida del grado de inversión en Colombia. La economía en Colombia se vio muy afectada en el 2020 y la recuperación será gradual a partir del 2021. El impacto económico de la crisis y la respuesta de bloqueo solo se mitigó parcialmente con las medidas de apoyo del gobierno a las empresas y los hogares, y el Producto Interno Bruto Real se contrajo un menos 6,9% en el 2020, desde una tasa de crecimiento del más 3,3% en 2019. Perfecto. Miremos que ahí hay varios puntos porcentuales entre el 3.3 y el menos 6.9, ¿no? Por eso las comparaciones que hace ahorita el gobierno, y me imagino que las va a hacer el gobierno de Duque para quedar muy bien, es la comparación que pasan los meses los meses del año 2021 frente a la vigencia del 2020.
Cuando la economía estaba cerrada, pues obviamente si yo no vendía ni media mogolla y ahora voy a vender una, pues hay un crecimiento, pero no es un crecimiento real. Para hacer un comportamiento, un análisis importante, deberíamos, como ya lo hemos dicho, miremos meses de la vigencia 2021 comparados con meses de la vigencia 2019. Era cuando no había pandemia y podemos mirar cómo sigue el comportamiento de la economía. ¿Listo? Continúa, Flaca, muy bien. La economía comenzó a recuperarse en el segundo semestre del 2020 y esperamos que el crecimiento alcance el más 5,1% en el 2021 y el más 4,2% en el 2022, fomentando por una flexibilización gradual de las medidas de contención, el aumento de los precios del petróleo y un impulso de las exportaciones. Esto último, especialmente en el contexto del estímulo estadounidense que, ay, qué fastidiosa gente, que supone el mayor mercado del consumo e inversión privados. Sin embargo, las renovadas restricciones de la movilidad de abril del 2021, un reciente aumento en los casos del COVID-19, el lento progreso en la campaña de vacunación y los disturbios sociales pueden influir en la recuperación de la economía de Colombia en el 2021. Creo que sí, ¿Hasta ahí va? sí, profe, porque aquí ya hay otro. Listo, muéstranos el título entonces. ¿El título? Perfecto. Fuerte golpe al crecimiento y recuperación gradual de la economía colombiana. De Colombia a mediano plazo. ¿Listo? Entonces, danos un análisis de eso, Lizeth, mientras los demás compañeros se hacen al aire. No le dé risa, hágale pues. No, profe. Ayúdenla, niños, ayúdenla. Fabián, Andrés, Laura. Profesor, es que el artículo se parece al mío. Sí, pero dale un contexto porque, ojo, pues aquí ya le metimos tiempo. Estamos hablando de mediano plazo. ¿Listo? Estamos hablando de más de un año. Porque es que la recuperación tiene que ser gradual porque no puede ser de inmediato. Recuerden los comportamientos de unas gráficas que vimos con un ejercicio que nos dejó Andrés cuando le estaban haciendo su intervención en los ojos, referente al comportamiento de cómo va a ser la tasa media del Banco de la República para los préstamos a partir del tercer trimestre del 2021 y cómo se va a comportar en el 22 y 23.